Y hay una palabra, puede que nos asuste porque desconocemos realmente del por qué se presenta, pero sí podemos descubrir cuáles son esas señales, cuáles son esos factores y de hecho hasta tratamientos que permiten mitigar ese impacto en nuestros niños y niñas. Y les estoy hablando acerca del síndrome de Asperger. Hoy está con nosotros Laura María, psicóloga aquí en casa. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, Laura. Sí, efectivamente, pues es un trastorno del desarrollo, pero pues si logramos un diagnóstico a tiempo, podemos buscar diferentes formas y estrategias para lograr que el niño tenga una vida normal. Precisamente hablemos de qué es el síndrome de Asperger, doctora Laura. Bueno, el síndrome de Asperger es de fondo neurológico, efectivamente, pero pues las causas son desconocidas, es de espectro autista. Y que afecta pues el comportamiento, sí, efectivamente en sus diferentes, digamos, esferas del lenguaje, de actitudes y en su desarrollo con el medio. Muy bien, hablemos de qué son las señales y nos vamos a apoyar en nuestro material para poder reconocer si nuestros niños o niñas, a partir de qué edad uno como que comienza a decir, ¿será que estos comportamientos son normales o de pronto están alterados? Veámoslo. Señales. Listo, ahí las tenemos. Vamos analizando si en su casa puede existir este tipo de casos. ¿Cuáles serían, Doc? Bueno, una de las señales que es importante reforzar definitivamente son las habilidades sociales. Sí, repito, este trastorno es fundamental poderlo detectar a tiempo. Estamos hablando en aproximadamente 3 años, a los 3 años, donde el niño empieza a identificar unos comportamientos que son observables. ¿Por qué? Porque pues ellos están, entre comillas, en su mundo, ¿sí? Y de ahí, en esas etapas del desarrollo y de su ciclo vital, es fundamental que se logre un tratamiento, tanto en la vida escolar como en su ciclo vital. Muy bien, miren, tenemos ahí un reloj y vamos a tener unas imágenes, las vamos a ir volteando para ir hablando de cada una de ellas y cómo se va viendo como afectado con ello, ¿listo? Entonces tenemos la primera, que comience a andar. A ver, volteamos la imagen, listo, y dice, antecedentes familiares. Esto hace parte de los factores que pueden llegar a predisponer este tipo de síndromes, porque como lo veníamos diciendo, no se tiene claro la causa, o sea, la ciencia todavía no ha descubierto que por hacer usted algún movimiento, por consumir cierto alimento, se produce este síndrome, pero sí hay algunos antecedentes que pueden llegar a influenciar en que se siga presentando en la familia. Bueno, ella efectivamente pues es de orden neurológico, pero pues como les decía, las causas no son, es de espectro autista y pues todavía no son identificadas. Pero sí es fundamental que la familia logre pues ese apoyo que el niño necesita, porque pues es su pilar y es esa parte fundamental que le va a permitir al niño poder tener unas relaciones en su ambiente, de las cuales él sienta que tiene seguridad para lograr llevar una vida normal. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los 3 pilares que se afectan? Primero son las relaciones sociales. Sí. Segundo es el déficit del lenguaje, o sea, para comunicarse, pues él va a tener, digamos que, dificultades en esa comunicación. Y por último serían las alteraciones del comportamiento que pues nosotros podemos observar como elementos repetitivos, o sea, un comportamiento repetitivo en el niño. Bueno, hay algo que también mencionaba, eran los intereses restringidos, es decir, no sé si el niño en algún momento comienza a no querer lo que los demás o lo que normalmente uno dice, ay, pero ¿por qué no juega de esta manera o por qué no realiza cierta actividad cuando él mismo como que es muy autónomo en decir, yo me aíslo, me separo y yo mismo logro entretenerme en lo que desee? De hecho, se dice que hay un patrón que marca esto y es que cuando surge el interés por dinosaurios, todo el tema de los planetas y demás, es lo que va diciéndome como que aquí no hay algo normal, pero no sé por qué no viene a ser normal. Bueno, estos niños tienen un interés obsesivo, digámoslo de esa manera, por algo que a ellos les llame la atención, ¿sí? Y en efecto, ese interés va centrado totalmente en su tiempo.
Por eso es importante que ese tratamiento y esas estrategias de intervención incluyan las secuencias, incluyan cómo reforzar esos comportamientos positivos. ¿Sí? Hay otra que tú me estabas mencionando, es la alteración en el lenguaje expresivo. ¿Por qué suben su tono? ¿Por qué marcan como autoritarismo en lo que dicen? Son como muy fuertes. Sí, mira, una de las alteraciones del síndrome de Asperger y en definitiva con este espectro autista, ellos tienen esa dificultad en el desarrollo, ¿sí? Y por tanto, esas alteraciones de su comunicación, pues digamos que limitan esas relaciones sociales. Entonces, ¿cuál es una de las estrategias que efectivamente en esa terapia o en esa intervención que se realice de manera interdisciplinaria, que es fundamental también tenerlo en cuenta, porque él necesita de un apoyo familiar, profesional, de terapeuta ocupacional y bueno, de todos pues esos campos que son fundamentales tenerlos en cuenta, es identificar y que ellos logren llegar a identificar ese tono de voz, ¿sí? Para que logren pues tener una relación con el otro de manera efectiva, porque ellos están centrados, repito, como entre comillas, en su mundo, ¿sí? Y para ellos lo seguro es lo que les interesa. Entonces hay que proporcionarle un contexto al niño de manera segura, o sea, ellos no están, no debemos como familiares, como profesionales, exponerlos a los cambios, digamos, eventuales. Es importante que ellos tengan una secuencia en su vida cotidiana. Doc, si descubrimos la tercera, hablamos de la dificultad para socializarse, donde ellos prefieren como pasar el tiempo solos, no compartir, no mantienen ese contacto visual por cierto tiempo, como que tú dices, mírame a los ojos, y ellos miran, pero un segundo, enseguida retiran la mirada y como que prefieren que no los toquen, que los dejen solos. ¿Por qué ese momento sucede? Porque ellos no logran como compartir o interactuar con otros e involucrarse en alguna actividad. Precisamente porque esos tres pilares, el trastorno de Asperger es en el desarrollo es esas interacciones sociales, ¿sí? Entonces ese contacto visual el niño prefiere pues obviamente sentirse seguro y a exponerse a un contacto visual él no va a sentir esa seguridad. Entonces, por eso para ellos es tan importante sentirse seguros, que en ese apoyo familiar y en esas familias que obviamente tenemos a estos niños con este síndrome de Asperger, logren entenderlo, ¿sí? Porque todos los niños son diferentes. ¿Sí? Cada caso de este trastorno es diferente, entonces no podemos generalizar este trastorno de manera que todos pues presentan y vamos a hacer lo mismo con cada uno de ellos, no. Todos son diferentes, entonces poco a poco vamos descubriendo en ellos sus habilidades sociales y vamos reforzando sus habilidades sociales y vamos permitiéndole al niño tener esa capacidad para llevar una vida normal, sí, porque pues su ciclo vital, en todas las etapas de su ciclo vital es fundamental este refuerzo y en su etapa escolar, sí, que es, yo diría que es la base de lograr que esta personita tenga una vida normal. Se puede reforzar, de hecho, porque yo recuerdo que tenía un caso familiar en el que nos indicaban, si tú vas los miércoles, tienes que ir todos los miércoles, hasta ganarte como esa confianza o hasta que él identifique realmente quién eres tú dentro de su círculo social para que él logre abrirse y poder interactuar contigo. Y así fue. Entonces esto tiene un manejo y también tiene yo creo que unos niveles. Hay algunos autismos o el síndrome puede presentarse más fuerte, otro más leve, pero puede llegar a tratarse y por eso les decía lo de que la familia y todo el que tuviera que ver con el desarrollo del niño y la niña debe prestar mucha atención a esto porque hacemos parte de la solución y además entender su comportamiento. Hay una cuarta, Doc, y es la sensibilidad sensorial. Ellos también presentan como ciertas reacciones fuertes, ya sea al ruido, algún sonido que les diga como me molesta, le altera su comportamiento. De hecho, hasta cosas o texturas que ellos interactúen.
plastilina, agua, pasta, les puede generar algo como que no lo quiero tocar. Es una sobreestimulación de todo lo que ellos pues van conociendo. Sí, tú tienes razón. Es importante tener en cuenta que ellos, a medida que vamos realizando las secuencias, ¿sí? Y ellos se sienten seguros de lo que está pasando, o sea, que es un contexto seguro, que ¿por qué razón ellos reaccionan de esa manera? Porque no están, digamos, puestos a los cambios repentinos. Entonces, para ellos no aceptan esos cambios repentinos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Brindarles unas secuencias cortas, ¿sí? Es importante tener en cuenta que ellos captan más rápido de manera visual, ¿sí? Entonces, esas secuencias y esas tareas de manera visual que nosotros podemos darle al niño, por ejemplo, en la casa, te levantas, te cepillas los dientes, te arreglas, bueno, te bañas, ¿sí? Entonces, que sean cortas para que él tenga en cuenta qué es lo que va a pasar. Entonces, en el momento de esas actividades, digamos, repentinas, por eso es que él las rechaza. Pero en general, ellos están, digamos, atentos a esas secuencias y en ocasiones podría ser para ellos, entre comillas, normal poderlo hacer, siempre y cuando esté preparado. Es decir, es recomendable esas rutinas. La necesidad de rutinas para ellos es fundamental para que no se altere tanto este comportamiento o esta reacción. Y efectivamente que en la escuela, sí, en este tema, pues que es tan importante de inclusión, que los niños también sientan esa seguridad, o sea, que los docentes, que las personas que están en ese apoyo escolar, logren entender que ellos necesitan esa rutina, que no están dispuestos a generar cambios repentinos y que de ahí pues ellos van a tener una alteración efectivamente, porque pues es una alteración en el desarrollo de su ciclo vital. Y de esta manera pues ellos van a lograr entender en su contexto lo que puede ir pasando, siempre y cuando, repito, ellos se sientan seguros en esta rutina. Las rutinas deben ser cortas, ¿sí? Y visuales para que ellos capten mucho más rápido. Bueno, pues doctora Laura María, gracias por abrir como esa generalidad en cada uno de los puntos que podemos llegar a tratar con los niños con síndrome de Asperger. No, muchísimas gracias a usted por la invitación y pues es un llamado pues a los padres de poder entender que son niños muy especiales en el sentido de que ellos llegan a desarrollar habilidades y experticias que para algunas personas es imposible desarrollar, o sea, en temas de su inteligencia, porque ellos se centran tanto en su tarea o en algo que les apasione, que les guste, que pueden desarrollarlo de manera extraordinaria. Entonces es descubrir en ellos qué puede ser esas habilidades que ellos pueden llegar a desarrollar y perfeccionarlas. Por ejemplo, tenemos, que valga la redundancia, un ejemplo a nivel mundial que es Messi. ¿Sí? Él presenta pues esta alteración en el desarrollo y mire que es el mejor jugador entre ellos del mundo. Entonces es poder decirle a los familiares, a los papitos, a las mamitas, que no es, sí, pues es algo, tenemos que aprender, ¿no? Pero en este hecho de aprender podemos desarrollar unas habilidades extraordinarias en estas personitas.